Gobierno denuncia ataque al convoy militar donde viajaba el presidente Daniel Noboa y que llevaba ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por las paralizaciones. El Ejecutivo califica estos actos como ataques terroristas. Comisión de Seguridad de la Asamblea investigará acciones violentas por parte de la sociedad civil en el paro nacional, convocado por la CONAIE. Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, realizará una nueva visita a Ecuador para definir la ubicación de las bases de Homeland Security en el país. En lo internacional, presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechaza que Estados Unidos le haya revocado la visa tras declaraciones incendiarias en Nueva York. En los deportes, inicia la segunda fecha de la Champions League. Moisés Caicedo y Joel Ordóñez tendrán actividad en la jornada este martes. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este inicio de semana en Noticias 7. Los invitamos a la emisión estelar. Gracias por acompañarnos y seguirnos también a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales, siempre atentos a toda la información que compartimos con ustedes. Fer, buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya en sus pantallas aparece el código QR para que ustedes lo puedan escanear con su teléfono celular y revisar información que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos con la información. Acompáñanos. El gobierno denuncia ataque al convoy militar donde viajaba el presidente Daniel Noboa y que llevaba ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por las paralizaciones. El Ejecutivo califica estos actos como ataques terroristas. Ayer buscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la Unión Europea, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia: nosotros seguimos, Ecuador no puede retroceder. Esas fueron las declaraciones del presidente Daniel Noboa tras el ataque que sufrió un convoy militar que llevaba ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por el paro indígena. En imágenes reveladas por Presidencia se ve a un grupo de manifestantes acercarse a los vehículos. Esta comitiva fue recibida por violentos que no representan a los ecuatorianos. Fueron agredidos con bombas molotov, piedras, voladores y obstáculos en la vía para impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura. Recibimos algunos golpes de piedras contra el auto y rechazamos todo tipo de violencia. La violencia ha sido la tónica de las protestas. En videos grabados por los mismos manifestantes se observa la brutal golpiza a miembros de las Fuerzas Armadas que fueron retenidos. Estos actos terroristas disfrazados de protesta no son pacíficos. Hay 17 militares que han sido secuestrados y seguimos sin conocer cuál es su paradero ni el estado en el que ellos se encuentran. En realidad, en virtud justamente de la retención injustificada de militares, estamos indudablemente frente a un delito de secuestro. Cuando se le preguntó sobre esto a Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, esta fue su respuesta. Desconozco, no tengo información. Este no es el único hecho que podría catalogarse como un presunto delito. Varios comuneros de Ibarra atacaron con piedras la tubería de agua potable. La empresa metropolitana indicó que la destrucción implicó la suspensión del servicio a varios sectores de la parroquia de Caranqui. La empresa mencionó que no ha podido reparar el daño, pues no pueden acceder a la zona. El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quien o quienes produzcan una paralización de los servicios públicos. En este caso, sí, no solo el tema del suministro del agua, sino el tema de la paralización, los transportes. Mientras tanto, 12 personas cumplen prisión preventiva por presunto terrorismo tras el ataque al cuartel de policía en Otavalo. Varias de ellas fueron trasladadas a la cárcel de Esmeraldas y otras a la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo. Edison Saavedra, Noticias 7. La paralización convocada por la CONAIE no ha sido acogida por todas las organizaciones indígenas del país, ni por otro tipo de pueblos como los montubios. Del lado de estas asociaciones se hace un llamado al diálogo para evitar más enfrentamientos.
Diálogos y propuestas son el punto común entre organizaciones sociales e indígenas que decidieron no plegarse al paro de la CONAIE porque consideran que hay otros caminos. Con las paralizaciones no se ha conseguido ninguna situación, entonces por esta razón es de que rotundamente ya al menos la juventud, o igual nuestros padres, nuestros abuelos han considerado que no es pertinente. Esta es la opinión del prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, oriundo del pueblo Salasaca. En su provincia, comuneros llegaron a la gobernación de manera pacífica para dejar sus propuestas, algo similar a lo que sucedió en la Amazonía, en Morona, Santiago. Sabemos las consecuencias de un paro, desostros, vandalismo. Gracias a esa predisposición que han tenido los diferentes dirigentes que quieren el progreso de nuestra provincia, se han armado diálogos con diferentes personalidades. Mientras que para el pueblo montubio en la costa ecuatoriana, el paro tampoco es una opción. A los hermanos indígenas le hacemos un llamado fuerte en hacer propuestas, porque los únicos que han levantado al paro tienen nombre y apellido, se llama Isa y se llama Vargas. La presidenta de la Asociación Montubia recomendó medidas penales contra los dirigentes de la CONAIE. Lo que pasa es que tienen intereses personales por los intereses colectivos. Estas personas quieren identificar y sentirlo víctima con el tema de los muertos para decir lo que dice Isa. Lo que dice Isa, la renuncia del presidente, todo el tiempo fue eso. El pueblo montubio también ha llevado más de 60 propuestas ante la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. Y al igual que en Tungurahua, rechazan la violencia. Solicito a los dirigentes de la CONAIE, a los dirigentes provinciales, que se sienten a dialogar. En ningún momento de la vida es pertinente las guerras, los conflictos. Es bueno sentar a dialogar y llegar a puntos intermedios, ¿no? Estas organizaciones contrarias a la CONAIE manifestaron que la población necesita trabajar y el bloqueo de vías perjudica económica y turísticamente a los territorios. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El consumo de diésel en la provincia de Imbabura se disminuyó en un 25% durante la última semana, según informó el gobierno nacional. Cifras oficiales detallan que de 112.000 galones diarios se bajó a 84.000 galones. Una de las explicaciones es que en Imbabura, mientras existía el subsidio del diésel, el mes se superaban los cupos autorizados y en gasolineras con capacidad para entregar 1,7 millones de galones se despachaban 1,91 millones. La tesis del Ejecutivo es que hubo un desvío sistemático del diésel hacia redes clandestinas para operar maquinaria pesada, bombas de agua y generadores eléctricos de grupos dedicados a la minería ilegal en la provincia, y que en estos momentos estarían perdiendo sus fuentes de abastecimiento por el nuevo costo del combustible. Y este lunes manifestantes atacaron con bombas Molotov a un vehículo militar en Cotacache, provincia de Imbabura. Además, la policía decomisó 1.500 tacos de dinamita y material explosivo que tenía como destino Imbabura, epicentro de las protestas. Así fueron los momentos cuando este vehículo militar le prendieron fuego mientras trataba de cruzar uno de los puntos calientes en las manifestaciones. Sucedió en Cotacache, provincia de Imbabura, uno de los cantones más conflictivos desde que inició el paro. ¡Así, quémale! ¡Al fin y al cabo, nuestro plato, quémale! Mientras tanto, en medio de burlas, los manifestantes atacaban a vehículos que encontraban estacionados en medio de la carretera E35. ¡Píchale, píchale! Por otro lado, en la terminal terrestre de Loja, la Policía Nacional logró el decomiso de 1.500 tacos de dinamita, 1.000 fulminantes distribuidos en 20 cajas de cartón y 4 rollos de mecha lenta. El material explosivo, que estaba camuflado en alimentos en sacos de yute, tenía como destino Imbabura, epicentro de las manifestaciones. También un pequeño número de estudiantes de la Universidad Central quemaron llantas obstaculizando el paso en la Avenida América en el centro norte de Quito. Además, ante el bloqueo de vías, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas lograron el traslado vía aérea de un bebé recién nacido de Ibarra a Quito para recibir atención médica que necesitaba de urgencia. Edison Saavedra, Noticias 7.
Frontales cuestionamientos hicieron los panelistas de Perspectiva 7 a lo que considera trasfondo de las protestas por la reprogramación del subsidio al diésel. También hablaron de la importancia económica de la medida. El exdirector de la Academia de Guerra, General Castillo, sostuvo que la violencia de los manifestantes proviene de guerrillas urbanas, organizadas y entrenadas para eso. Actos terroristas, porque están usando explosivos, están usando bombas, están usando armas también artesanales. Eso no lo tienen los manifestantes. Si es que hay víctimas, mucho mejor para ellos, porque las víctimas van a encender la calle, van a contaminar a la población, al ciudadano de a pie. A ver, ¿está usted sugiriendo que se está buscando muertos? Por supuesto. Analizaron así la violencia, ahora concentrada en Babura, donde no solo fue atacado el retén policial de Otavalo. Andrés Castillo coincidió en que los actos violentos no son nuevos y responden a un plan. Esto es concertado. Estos tipos que están de negro, que coincidencialmente he estado yo y yo no tengo nada que ver, esta gente que está metida en esas cosas forma parte de un plan orquestado que están llevando adelante para desestabilizar al régimen. El empresario vivero advirtió que el espectáculo de violencia y la alteración del orden público tiene efectos negativos en lo económico. Los negocios no podemos o no tenemos la mala voluntad de no trabajar o de no ofrecer nuestros productos. Si los clientes no vienen, si a los clientes se los espanta, se les genera terror, nosotros lo único que podemos hacer evidentemente es no seguir con nuestras cadenas de compras y por supuesto tenemos que deslindar de nuestros negocios a las personas. Para los panelistas, la medida del diésel debe ser entendida dentro del plan oficial de reaprovechamiento de recursos económicos. A diferencia de lo que pasó con Moreno y a diferencia de lo que pasó con Lasso, el gobierno nacional tiene un plan paralelo, alternativo, para que esa plata que se fue a los escapes de los carros, ahora se vaya a la producción, a la agricultura, a comprar verdaderamente tractores que ayuden a mejorar la producción agropecuaria y agrícola en donde se necesita. Andrés Castillo, el general José Luis Castillo y Diego Vivero en Perspectiva 7. Félix Narváez, Noticias 7. Les contamos que más de 14.000 operativos de control de precios de los artículos y productos de primera necesidad se han realizado del 13 al 27 de septiembre en todo el país. En Pichincha los controles también son contra la especulación en el mercado mayorista. Con presencia permanente en territorio, el Ministerio de Gobierno, a través de las gobernaciones, intendencias y comisarías, intensifica la lucha contra la especulación. A escala nacional, entre el 13 y 27 de septiembre, se ejecutaron 14.259 operativos de control de precio, peso y calidad en mercados, supermercados, tiendas de barrio y centros de abasto. Así, las autoridades buscan garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad. Además, se han inspeccionado 1.877 puntos de distribución de gas licuado de petróleo. Se recuerda a la ciudadanía que el precio oficial del cilindro de gas de uso doméstico se mantiene en $1.65. En Pichincha, las inspecciones han frenado la especulación. El intendente de policía Mauricio Montalvo encabezó el fin de semana operativos en el sur de Quito y el Valle de los Chillos. En el mercado mayorista se verificó el abastecimiento de productos de la canasta básica en bodegas y puestos de verduras, mientras que en el mercado César Chiriboga de Sangolquí se constató la lista de precios y el suministro de frutas y hortalizas. A escala nacional, hasta la fecha, 500 personas han sido detenidas por especulación de precios y fueron puestas a órdenes de la autoridad competente. Las sanciones pueden llegar hasta la privación de libertad de 30 días. Se exhorta a los ciudadanos a denunciar el incremento injustificado de precios en la plataforma denuncias.ministeriodegobierno.gov.es. Anaís Estrada, Noticias 7. Con 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Seguridad de la Asamblea resolvió a la tarde de este lunes aprobar una propuesta de resolución para iniciar un proceso de fiscalización de las acciones por parte de la sociedad civil en el paro nacional convocado por la CONAIE, en rechazo a la redistribución de recursos por el ajuste al precio en el galón del diésel. Con esta resolución, propuesta por la asambleísta independiente Yajaira Urresta, la Comisión de Seguridad será la única mesa parlamentaria que podrá tratar este tema.
Voz cuenta. Y agricultores ecuatorianos también son beneficiarios de la redistribución del subsidio del diésel. Son 80.000 en total los pequeños agricultores que reciben un bono de $1.000. Francis Cristina León nos cuenta los detalles. Una de las 18 medidas para la redistribución del diésel llega a manos de los agricultores de escasos recursos de todo el Ecuador. En el sector agrícola se entregaron $80 millones a agricultores en situación de pobreza mediante el bono raíces. Este es un incentivo de $1.000 por beneficiario. Se destinaron $10 millones para la compra estatal de 24.000 toneladas de arroz cáscara para regular los precios del producto. Se comprará principalmente a productores de Guayas y Los Ríos. Un total de 1.200 tractores serán entregados a asociaciones rurales para fortalecer la producción. Hasta el cierre del mes de septiembre ya se han entregado 200. Con la entrega de estos recursos en marcha, la mirada se centra ahora en el impacto en la economía de estos pequeños agricultores. La compra de arroz por parte del Gobierno Nacional es una medida para evitar la especulación y que se pague menos del precio mínimo de sustentación, según indicó el ministro Danilo Palacios. El gobierno también efectúa controles en pileadoras de las provincias del Guayas y Los Ríos. Desde hace algunos días el Ministerio de Agricultura empezó un proceso de compra de arroz, tal y como lo había anunciado la semana anterior el Gobierno Nacional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca comprará 24.000 toneladas de arroz cáscara, priorizando a pequeños productores de Guayas y Los Ríos. Los procesos están en marcha mientras industriales y productores también negocian. En todo caso, el ministro Danilo Palacios anticipaba cuál era su meta. Vamos a comprar 40.000 toneladas de arroz, ¿no? Y eso estamos tratando de ver cómo logramos para que sea de manera inmediata. Para hacer la compra, el Ejecutivo utilizará parte de los recursos provenientes del subsidio del diésel. Y así poder lograr equilibrar la oferta y demanda de este producto y que los precios se mantengan sobre el precio referencial, ¿no? El costo fijado para la saca de arroz cáscara grano largo es de $36, mientras que para el de grano corto, $34. Desde septiembre se inició la cosecha de arroz de verano. La cartera de Estado también implementa controles en piladoras. 7 ya fueron suspendidas por irregularidades y abusos. Estas acciones, explican, son una justificación para la medida económica sobre el subsidio. Impulsamos a quienes sostienen al país, los agricultores, pescadores, transportistas y miles de familias que cada día hacen grande al Ecuador. En la sierra, los productores están recibiendo tractores para las asociaciones de agricultores, quienes agradecen este tipo de entregas. Nos ayuda bastante para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Señor presidente, cuenta con todo nuestro respaldo. A ello hay que sumar el bono raíces, que va de la mano con los incentivos mencionados. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Tu voz cuenta. Y está llegando hasta donde debe llegar. Tenemos ayuda para mi hermana, recibe el bono, ella para su alimentación. Y, o sea, yo soy una mujer emprendedora. Sobre la visita de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, la vocera presidencial Carolina Jaramillo intervino desde Cotopaxi, donde también hizo varios anuncios. Fueron varios anuncios que hizo la vocera presidencial Carolina Jaramillo. Entre ellos se resalta la producción de electricidad. La funcionaria aseguró que este fin de semana el Ecuador exportó más de 100.000 megavatios hora a Colombia, provenientes de sus excedentes de generación de energía eléctrica. Son un total de $3.300.000 entre lo recibido por la exportación de energía hidroeléctrica y el ahorro de no haber generado energía térmica durante el sábado y el domingo. Esta exportación de energía al vecino país es posible gracias a los trabajos de mantenimiento en la fase 1 de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
Por su parte, en un video publicado en X, la ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano acotó que hasta este 29 de septiembre se continuará con la exportación de excedentes. El nuevo Ecuador avanza con eficiencia, con seguridad energética y sostenibilidad en beneficio de toda nuestra ciudadanía. En otro tema, el gobierno anunció un crecimiento en ventas del 10,6% en lo que va de septiembre, en comparación al mismo mes en 2024. Entre el 1 y 27 de septiembre, las ventas alcanzan un valor de 20.150 millones de dólares. Las provincias con mayor dinamismo económico son: Pichincha creció un 8.6% por ventas por 7.584 millones de dólares y Guayas un 7.2%, alcanzando 6.770 millones de dólares. Los principales sectores que han sido motores en crecimiento en ventas son agricultura, comercio, manufactura y turismo. El crecimiento en ventas podría explicarse desde varios frentes. El acuerdo económico con la China ha dado un impulso importante para la exportación de algunos productos, pero también en la agricultura a nivel nacional hemos visto que los productos exportables de la canasta no petrolera, por ejemplo, han tenido un impulso muy importante. Por otro lado, adelantó que la próxima semana se espera nuevamente la visita oficial de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, para definir la ubicación de las bases de Homeland Security, es decir, del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, responsable del Servicio de Inmigración y Aduanas. Anaís Estrada, Noticias 7. 13 organizaciones políticas y sociales fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral para realizar campaña en el referéndum del 16 de noviembre. Estos partidos y movimientos se inscribieron por una de las dos opciones para las preguntas sobre la reinstalación de bases militares extranjeras en el Ecuador y retirar el financiamiento estatal a las agrupaciones políticas. Por el sí están registrados ADN, Creo, Amigo, la Confederación Intercultural, Amaro y Sociedad Patriótica en la pregunta de las bases, mientras que por el no harán campaña Unidad Popular, Partido Socialista, el PIT, Democracia, Sí, Pachacutic, Centro Democrático, Sociedad Patriótica en la pregunta 2, la Unión de Trabajadores y la CONAIE. Los movimientos que hagan campaña para la pregunta sobre la Asamblea Constituyente se conocerán una vez que finalice el plazo de inscripción este miércoles 1 de octubre. Críticas y reclamos reiteraron los asambleístas de gobierno a las decisiones de la Corte Constitucional que dejaron sin efecto, en este caso, las leyes de solidaridad e integridad aprobadas por el Legislativo e impulsadas por el presidente Daniel Noboa dentro de la lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Revisemos. El asambleísta por ADN, Andrés Castillo, cuestionó el argumento de la Corte Constitucional del que se haya vulnerado la figura de la unidad de materia en las dos leyes que fueron declaradas como inconstitucionales. Nos referimos a las de integridad y solidaridad. El parlamentario reiteró en plantear la visión sesgada de los magistrados constitucionales que no dimensionan, dijo, la urgencia de tratar temas que necesitan soluciones prontas y pragmáticas. El Constitucional tiene que buscar proteger los derechos de la mayoría. Y aquí lo que ha dicho la Corte es que se han violado los derechos de publicidad, de deliberación y que adicionalmente se ha roto aquel principio de que los económicos urgentes deben tener esa característica. Señaló además que una posible asamblea constituyente será el espacio para cambiar estas situaciones donde unos pocos deciden por sobre el bien general, acotó Castillo. Pero lo que pierde de vista totalmente la Corte es que lo que estamos buscando nosotros es garantizar la seguridad de la gente. La oposición cree que esto se veía venir. Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, cree que la Corte hizo lo correcto, pues cree que ningún sector político en la Asamblea debe omitir procedimientos parlamentarios sobre pretexto de la urgencia en el tratamiento de un proyecto de ley. Pero en este momento dice no, porque es quien tiene que dar, lógicamente, los criterios de constitucionalidad en nuestro país. El independiente Cristian Benavides tiene su lectura particular sobre todo esto. Pudo haber hecho en una sola normativa, creo que hubo falta de planificación, de un buen manejo. Por ahora, en la Asamblea, se desconoce si el Ejecutivo o la bancada oficialista insistirá en el replanteo del contenido de las leyes señaladas como inconstitucionales. Javier Ceballos, Noticias 7.
8 días de suspensión sin derecho a remuneración, insiste el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para sancionar a los legisladores que días atrás abandonaron una sesión plenaria. El proceso sancionatorio está en marcha. El Consejo de Administración Legislativa le dijo sí al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para analizar si cabe o no una sanción para 45 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasó? La semana anterior, el titular del Legislativo presentó una queja ante el CAL porque no le pareció que los parlamentarios del correísmo salieran del Pleno en el desarrollo de la sesión del pasado jueves 18 de septiembre. Asambleístas tienen varios privilegios, asesores, excelentes sueldos superiores a $4.000 mensuales, y cuando se viene a trabajar a las sesiones, se viene a trabajar, se viene a construir leyes, a fiscalizar, y no pueden hacer lo que les da la gana. En ese contexto, cree que cabe para ellos una sanción de 8 días de suspensión, sin derecho a remuneración. Para marcar un precedente y que esto no vuelva a suceder. Asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana creen que no cabe que sean sancionados por salirse del Pleno para dar una rueda de prensa. Franklin Samaniego sostiene que no abandonaron el hemiciclo legislativo. Terminó la rueda de prensa e inmediatamente ingresamos, pero es más, yo creo que ahí hubo hasta malicia, porque al momento de constatarse el quórum lo hicieron como inéditamente, como no esperaron el tiempo que normalmente esperan. Al minuto, a los 2 minutos de requerirse la instalación de la constatación del quórum, se cerró el registro, nosotros ingresamos y ya no pudimos registrarnos. Y de acuerdo a eso, no habría el cometimiento de ninguna infracción a la normativa legislativa. Yo creo que el presidente de la Asamblea no puede prestarse para estas cosas. El presidente de la Asamblea tiene que estar a la altura de esta Asamblea y a la altura de lo que determina el país. El CAL, en el lapso de 3 días, deberá notificar del inicio del proceso a los legisladores implicados. Ellos tendrán espacio para presentar sus pruebas de descargo. Javier Ceballos, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. Pero Meche, tenemos más información cuando regresemos. Así es, importante información porque 4 personas secuestradas fueron liberadas en un operativo por la UNACE. Los detalles enseguida. Quédese con nosotros. Amigos televidentes, regresamos con más información y arrancamos este nuevo bloque de noticias con operativos en acción. El bloque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas intervino varias prisiones, entre ellas el complejo penitenciario de Guayaquil, donde el pasado viernes se detonó una camioneta con reporte de robo. Además, los uniformados intervinieron otros centros penitenciarios del país. Revisemos. En las últimas horas, el bloque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas intervino varias prisiones, entre ellas el complejo penitenciario de Guayaquil, que contempla la cárcel regional, el centro de detención provisional y el penal de mujeres. El operativo responde al atentado con explosivos registrado el pasado viernes en los exteriores del centro de privación de libertad, ubicado en la vía Daulem. Aclarar de que no se trata de un coche bomba, sino más bien de un vehículo que en su interior llevaba una cantidad de explosivos secundarios. Cerca de 1000 militares realizaron una intervención simultánea en los 3 centros penitenciarios. Las autoridades informaron que en la cárcel de mujeres decomisaron decenas de celulares, dosis de alucinógeno y armas blancas. El objetivo principal es prevenir nuevas masacres y desarticular redes criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios. El vehículo que fue utilizado justamente para perpetrar esta explosión fue sustraído en la ciudad de Quito. Así también en Sucumbío realizaron un operativo de control y registro en el centro de privación de libertad de esa provincia. El objetivo principal, mantener el orden, prevenir incidentes y salvaguardar los derechos e integridad de los privados de libertad. Los uniformados decomisaron 17 terminales móviles y registraron a más de 750 presos de los diferentes pabellones, garantizando un entorno seguro dentro y fuera del centro penitenciario. Además, intervinieron los centros penitenciarios de Cañar, Los Ríos, Santa Elena, Cotopaxi, Manabí, Bolívar, Chimborazo, entre otros. Iván Casamen, Noticias 7.
En las últimas horas, en la ciudad de Esmeraldas, la policía ejecutó varios operativos que dejaron el decomiso de armas de fuego y municiones. Entre los detenidos constan un objetivo de intermedio valor, así como sujetos aparentemente vinculados a grupos delictivos organizados. Mediante labores investigativas, agentes de la Brigada Anticriminal en el operativo Fénix 296 ubicaron y capturaron al ciudadano alias Gordo Alejandro, considerado objetivo de intermedio valor. El antisocial sería integrante de un grupo armado organizado que opera en la provincia de Esmeraldas y aparentemente vinculado a varios hechos delictivos. Sobre el sujeto de 31 años de edad estaba vigente una boleta de captura por el delito de asesinato. El antisocial sería integrado del grupo armado organizado Los Lobos. En otro caso, 2 sujetos fueron detenidos luego de un enfrentamiento armado con agentes policiales. El hecho se registró en el barrio Isla Piedad. Uno de los sospechosos es menor de edad. Entre las evidencias, un arma de fuego y municiones. La institución colocó la denuncia por tentativa de asesinato. Realizaron disparos contra los servidores policiales, quienes mediante el uso legítimo de la fuerza repelieron la amenaza y lograron la neutralización. Mientras en una intervención en el barrio Santa Marta de Esmeraldas fueron capturados 3 presuntos integrantes de una organización delictiva, quienes estarían implicados en el almacenamiento de armas de fuego y explosivos. Entre los sospechosos, alias Pulpín, a quien se le atribuye el cometimiento de varios hechos delictivos como extorsiones, secuestros y asesinatos. Sicarios del grupo armado organizado Los Gángster. Finalmente les informamos que fue recapturado Justin R., quien fugó en enero de 2024 del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas, donde se encontraba cumpliendo una sentencia de 34 años por el delito de asesinato. Iván Casamen, Noticias 7. Y tras el asesinato del concejal de Durán, Hugo Obando, el alcalde de la ciudad, Luis Chonillo, dispuso que durante 15 días todo el personal municipal se acogerá al teletrabajo, esto como medida de prevención. Mediante un comunicado, Chonillo indicó que los servicios no se detendrán, aunque serán exclusivamente por canales digitales. Además, las instalaciones del Cabildo permanecerán cerradas. Mientras tanto, el bloque de seguridad tendrá reuniones con las autoridades del municipio para tomar acciones y lineamientos a seguir. La suspensión de la presencialidad, en este caso en Durán, podría extenderse dependiendo de cómo esto termine continuando como gestión. Por otra parte, 2 de los presuntos asesinos de Obando fueron capturados el fin de semana. Cuatro personas secuestradas fueron liberadas por un operativo de la UNACE desplegado en 3 provincias. Hay 11 detenidos. El pasado 16 de septiembre, varios sujetos armados ingresaron a una finca ubicada en el sector de Los Vergeles, Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, de donde se llevaron a la hija de los propietarios, joyas y vehículos. Horas después, el padre de la joven empezó a recibir llamadas para exigirle una suma alta de dinero por su liberación. Agentes de la UNACE siguieron la ruta de los secuestradores, ubicando a 3 de los sospechosos en la ciudad de Santo Domingo, que llevó a los policías hasta el cantón El Empalme, donde fue liberada la mujer. Donde se cae abatido uno de los delincuentes que estaba bajo la custodia de la víctima. La víctima agradeció a los policías que le devolvieron la libertad. Relató que conforme pasaban las horas, las esperanzas de salir con vida se le iba desvaneciendo. En un encuentro emotivo, la joven volvió con sus padres en ese abrazo que durará hasta la eternidad. Les debo la vida a la policía y a la UNACE por todo el operativo que montaron hasta encontrarme. Yo estoy demasiado agradecida. Así también recuperaron la libertad padre e hijo secuestrados en el trayecto Quevedo-Guayaquil. En una intervención ejecutada en la provincia del Guayas, agentes de grupos tácticos y de la UNACE capturaron a 5 sospechosos y liberaron a las 2 personas. Pedían una cantidad de $10,000. En un tercer caso, el pasado 23 de septiembre, en el sector de Quitumbe, sur de Quito, fue secuestrado cuando llegaba a su casa un hombre de 25 años de edad. Los plagiadores exigían a los familiares $1 millón, cantidad imposible de pagar. Agentes de la UNACE se encargaron de la negociación, lo que permitió llegar y detener a 3 de los sospechosos y liberar a la víctima. La persona se encuentra a buen recaudo junto con sus familiares. Así los operativos se ejecutaron en las provincias de Pichincha, Los Ríos y Guayas. Iván Casamen, Noticias 7.
Bien, es momento de irnos a una pausa, regresar al segmento de deportes. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Fer? Hay mucha información, Meche. Vamos a tratar de la UEFA Champions League, ese torneo que a usted tanto le gusta y que mañana juega, te cuento, el Real Madrid. Así que estaremos atentos porque también hay ecuatorianos que tienen disputa de partidos. Así que todos les contaremos cuando regresemos a la pausa. Ya venimos.